Vamos a hacer una exposición sobre el summa causa y el summa camaña, que en la traducción oficial, es decir, de los gobiernos de los estados de Ecuador y de Bolivia, se ha traducido como el buen vivir y el vivir bien, con lo que nunca estuvimos de acuerdo, porque quizás corresponda más a una concepción compartida antigua de las sociedades antiguas que tiene que ver con la vida plena, la plenitud, que es una utopía trabajada, elaborada por las civilizaciones antiguas y las sociedades antiguas en una etapa determinada, una etapa filosófica avanzada que se dedica a la ética, que se dedica al gobierno de sí mismo, ya entrando al mundo griego, al cuidado del cuerpo, algo que es compartido también por las espiritualidades y praxis hindúes, donde se hace mucho esmero en la limpieza del cuerpo, en la meditación y en el logro de la lucidez. El summa camaña y el summa causai han sido enunciaciones que se han construido durante los 90, quizás un poco antes, a partir de las resistencias indigenistas, pero también y sobre todo de manera más radical por las resistencias indianistas, sobre todo teniendo en cuenta que el summa causai es dicho en lenguaje quechua en Ecuador, Perú y Bolivia. Bueno, formó parte de reuniones y congresos de las organizaciones indígenas del continente y va a adquirir inclusive distintas tonalidades, distintas formas de decir y voces en otras lenguas indígenas. Pero aquí lo que importa es de que el summa causa y el summa camaña particularmente son construcciones de resistencias y de movilizaciones de organizaciones indígenas y también de la intelectualidad quechua y aymara, que después en el contexto de movilizaciones tanto en Ecuador como en Bolivia, hay movilizaciones indígenas, de las organizaciones indígenas en defensa de los territorios, de la cultura, de sus institucionalidades, de sus comunidades, de sus normas y procedimientos propios, en ese contexto, en un contexto que va a convocar a un proceso constituyente o a procesos constituyentes. En ese contexto va a ser asumido como parte de una propuesta hacia la Asamblea Constituyente. Y en la Asamblea Constituyente de Bolivia y Ecuador se asume el summa causa y el summa camaña como valores, como principios, pero también como finalidades. Ahora, bien, eso no quiere decir que no hay una concepción en las sociedades antiguas precoloniales sobre la vida plena, la plenitud de la vida. Bueno, eso está precisamente en investigación, sobre todo antropológica. Lo que se ha encontrado es de que sí, efectivamente, se han elaborado utopías distintas, o se han encontrado utopías distintas, aunque el término utopía más bien es un término moderno. Es decir, estamos haciendo una aplicación retrospectiva de utopía para leer ciertas actitudes, ciertos gestos
ciertas concepciones y nociones como perspectiva utópica, como finalidad, que tiene que ver, en este caso, con la finalidad del summa causa y el summa camaña. Pero esto es lo que hay que analizar. Pero también hay que analizar en términos lingüísticos, camaña y causa, y en qué momentos, en qué situaciones, en qué contextos se aplica el causa y el camaña. Se ha discutido mucho en relación al camaña, que tiene que ver con el camiri, que, bueno, en las acepciones recientes o de la modernidad, o de cierta tardía colonialidad, o de cierta temprana república, se ha acercado al hombre rico, es decir, los hombres ricos. Y eso implica, digamos, ya, si ustedes quieren, una distorsión en relación al mercantilismo, una distorsión en relación a los imaginarios mercantilistas, una distorsión en relación a la acumulación de riqueza más que a la acumulación de capital. Pero eso está en discusión. Habría que discutir también si se puede tener otro tipo de acepciones de camiri, aunque sí hemos encontrado distintas acepciones de camaña, distintos usos, que tienen que ver con contextos de enunciación distintos a lo que daría lugar el summa camaña. Bueno, algo parecido también ocurre con el summa causa. Bueno, ya tenemos una literatura proliferante de organizaciones no gubernamentales, de intelectuales aymaras y quechuas, de intelectuales mestizos también, sobre el summa camaña, y de intelectuales que se ponen en discusión y en posición crítica respecto a la economía política capitalista, particularmente la economía política dependiente de los países de la periferia del sistema mundo capitalista. Entonces tenemos una proliferación de aspectos enunciativos que se dan en el contexto de las coyunturas de la historia reciente. Y en ese sentido también tenemos, digamos, tonalidades y cromática muy vinculada, digamos, a la artesanía, a la estética barroca, pero también, digamos, a la especulación mística. Entonces tenemos una variedad muy grande, una polisemia del sentido del summa camaña y del summa causa. Aunque, digamos, el centro de la discusión sea el tema político en el sentido de lo que ocurre con los gobiernos progresistas, lo que ha ocurrido con los gobiernos progresistas, el uso que los gobiernos progresistas han tenido del summa camaña y el summa causa, y por otra parte con el sentido que tiene la finalidad, la utopía misma, que pronuncian y proyectan el summa camaña y el summa causa. Entonces hay que distinguirlos. Hemos hecho mención varias veces de que es indispensable dar cuenta del empobrecimiento que los gobiernos progresistas han hecho a la enunciación y a la narrativa del summa causa y el summa camaña, por la utilización que han hecho para legitimar sus propias acciones, sus formas de gobierno, sus formas de gubernamentalidad clientelar. Eso lo hemos dicho varias veces. Y obviamente otros intelectuales, aymaras y quechuas, han criticado este uso manipulador y demagógico de los gobiernos progresistas del summa causa y el summa camaña. Lo que quisiéramos nosotros es ahora volver a plantear y a discutir la finalidad, las finalidades mismas inherentes a la enunciación y a la narrativa del summa causa y el summa camaña. Pero lo vamos a hacer desde nuestra perspectiva, es decir, desde la perspectiva del pensamiento complejo, desde la perspectiva de la macrohistoria, sobre todo la macrohistoria crítica, que es una perspectiva interpeladora, crítica, deconstructora, una hermenéutica crítica de la civilización moderna.
Entonces, ¿por qué queremos hacerlo? Porque evidentemente podemos también hacerlo haciendo una evaluación, una especie de estado de la cuestión en relación a lo que se ha dicho y se ha escrito sobre el summa camaña y el summa causa. De alguna manera eso lo hicimos en un texto que está dedicado precisamente a la interpretación, al desarrollo interpretativo y a la exposición que hace Simón Yampara en un libro que se llama Summa Camaña. Entonces ya hablamos de eso, creo que es un aporte importante que nos permite desde una perspectiva propia de un intelectual que está dentro de la lengua, o la lengua está dentro de él, y a través de la lengua y de esta experiencia asume una responsabilidad en la exposición de lo que implica y lo que significa el summa camaña en términos civilizatorios. Entonces, ahora no vamos a hacer eso, nos remitimos a ese texto, ahora lo que vamos a hacer es precisamente discutir las finalidades utópicas del summa camaña y del summa causa. Podríamos hacerlo respecto a un contraste, una comparación con lo que han sido las civilizaciones antiguas y las sociedades antiguas, sobre todo las civilizaciones antiguas y las sociedades antiguas en el continente de Abya Yala. Y eso implicaría, digamos, hacer una revisión histórico-cultural que de alguna manera hemos mencionado, aunque sea de refilón. Lo que nos interesa ahora es discutir las finalidades y la utopía, dada la crisis ecológica, dada la crisis de la civilización moderna, dada la crisis del sistema mundo capitalista, pero también dentro de este sistema mundo moderno, del sistema mundo de la cultura de la trivialidad o de la banalidad. Entonces nos interesa discutir la pertinencia de esta enunciación utópica civilizatoria desde la perspectiva de la crisis. ¿Qué connotaciones tiene respecto de la crisis? ¿Qué salidas alumbra respecto de la crisis? Otra cosa es discutir el alcance político, es decir, sus posibilidades prácticas. No desconocemos que hay posibilidades prácticas dependiendo de la construcción de las condiciones de posibilidad existenciales y ecológicas que se puedan dar. Pero aquí lo que nos interesa más es la discusión teórica. Y en relación a la discusión teórica, vamos a hacer algunas consideraciones. Una consideración tiene que ver básicamente con que el summa causa y el summa camaña apuntan de manera persistente a una concepción de armonización. Si ustedes quieren términos más pedestres, a un equilibrio, a una reciprocidad entre comunidad y oikos, comunidad y entornos. Si ustedes quieren en un lenguaje más ecológico, entre comunidad y ecosistema, y por lo tanto eso implicaría un desplazamiento también a comprender de que se busca un equilibrio y una armonización entre sociedad y ecosistemas, y por lo tanto entre sociedades humanas y ecología planetaria. Es decir, eso es un alcance importante porque de alguna manera define una finalidad utópica y una idea de porvenir, un proyecto civilizatorio. Y un proyecto civilizatorio que se permite construir una narrativa. Y las formas de la narrativa pueden ser distintas. Formas de narrativa que adquieren pronunciamiento político, formas narrativas que adquieren pronunciamiento más culturalista, formas narrativas que adquieren pronunciamientos más ecológicos. Es decir, bueno, hay formas narrativas que tienen una pretensión más mística, pero nos vamos a desentender de esas apreciaciones místicas. Lo que nos interesa aquí es discutir el carácter y el valor teórico de esta enunciación, dada la crisis. Entonces,
no es extraño que de alguna manera el summa causa, sobre todo el summa causa y el summa camaña, se hayan expandido, han sido utilizados y reutilizados en distintos contextos, no solamente del continente, no solamente de las organizaciones indígenas y de las movilizaciones indígenas, sino también las movilizaciones mestizas y las movilizaciones de los pueblos y las sociedades contra la depredación y la contaminación y la destrucción de la ecología y de los ecosistemas por parte de las formas desbordantes del sistema mundo capitalista, de la acumulación ampliada de capital en la forma demoledora que ha adquirido. Entonces, que se llama, ya se ha vuelto, si ustedes quieren, sentido común, forma parte de los sentidos comunes, de los usos del sentido común. Y no hay que confundir este tipo de interpretaciones con que si es posible o no es posible. ¿A qué me voy? ¿A dónde estoy apuntando? Bueno, se ha inventado este término de pachamamismo, que puede ser pertinente. Lo ha usado Stefanoni, Pablo Stefanoni, en un momento determinado, para hacer la crítica a aquellos indianismos que criticaban a Evo Morales Ayma. Pablo Stefanoni se puso del lado de un gobierno neopopulista que ya tenía características demoledoramente clientelistas y que había desbordado galopantes corrupciones y corrupción institucional. Bueno, y a partir de ahí ya se hizo una especie de irradiación con distintas tonalidades para criticar el pachamamismo. Y hay Pedro Portugal critica el pachamamismo, sobre todo de los usos que hace el gobierno clientelar de Evo Morales Ayma y sobre todo los indigenistas o los indianistas del gobierno neopopulista, incluso del gobierno neopopulista reforzado que ha vuelto después de las elecciones nacionales. Entonces, nos parece pertinente esa crítica porque, obviamente, digamos, estos aspectos místicos, esta especulación mística, además burda, porque ni siquiera tiene el ritual, el conocimiento y el manejo místico de lo místico, pero digamos, este uso político de esta especulación mística termina legitimizando groseras actitudes de poder, de dominación, de control del poder, de perseverancia del poder y de un poder sobre todo extractivista, y esa es la contradicción suprema. Entonces, valoramos, digamos, la acepción que hace Pedro Portugal porque nos está mostrando precisamente el contraste grotesco, la contradicción profunda del gobierno progresista al usar, digamos, estos términos del summa camaña y el summa causa, pero para precisamente, digamos, legitimar todo lo contrario que enuncia el summa causa y el summa camaña. Esas son las contradicciones. Entonces, hay que distinguir este tipo de críticas que son importantes de lo que queremos hacer. Y lo que queremos hacer sencillamente es interpretar los aspectos teóricos, las enunciaciones teóricas, los alcances teóricos de una construcción utópica civilizatoria. Y en ese sentido, nos parece muy importante, por una parte, este criterio de armonización, porque parte de un conocimiento y una conciencia, de una certeza de que no podemos estar al margen de lo que ocurre en el planeta, en la naturaleza, en el oikos. Y lo voy a decir en los términos que se dicen Pachamama, la madre tierra, sin ninguna pretensión pachamamista, por si acaso, sino estamos mencionando los distintos nombres, que tienen obviamente distintas connotaciones, pero aquí lo que nos interesa es precisamente hacer un análisis, y un análisis también implica una evaluación, y una evaluación implica también una hermenéutica crítica, una deconstrucción de los discursos. En ese sentido estamos siendo. Muy bien. Entonces, este aspecto de la armonización nos ayuda a entender que el alcance precisamente plantea una interpelación a las sociedades humanas que han adquirido características contaminantes, destructivas, demoledoras de los ecosistemas. Entonces, eso ya es
algo se puede compartir y que comparte la crítica ecológica, la ecología. También la crítica ambiental, que más bien viene de la geografía ambiental. La crítica ecológica viene de la multidisciplina, de la complejidad, que comprende la ecología o la oicología como un conocimiento múltiple, multidisciplinario de lo que ocurre en términos de dinámicas en el planeta. Entonces, esta certeza, esta alocución a partir de esta certeza está mostrando, digamos, una interpelación, pero también está mostrando una salida, y esa salida tiene que ver precisamente con la armonización. Y yo creo que ahí los que se ponen en contra es como aceptar de que todavía la modernidad tardía, la modernidad tal como es llegado, tal como ha llegado a ser destructivo, una civilización de la muerte, todavía tiene, digamos, posibilidades de ofrecernos algo. Entonces ahí sí tenemos una discusión. ¿Y cuál sería la discusión? O sea, ¿qué modernidad vamos a defender después de lo que ya hemos vivido y hemos experimentado en las distintas etapas de la modernidad desde el siglo XVI? Es decir, no asumir que la modernidad ha puesto en peligro a las sociedades humanas, que amenaza la sobrevivencia humana, además de amenazar la sobrevivencia de otras especies, y lo decimos de otras especies, de otros seres orgánicos, de otras sociedades orgánicas, no en el sentido completo, porque la vida puede seguir sin los humanos. Entonces, cuando planteamos esto, queremos distinguir muy claramente del valor de esta utopía, el summa causa y el summa causa, respecto, digamos, todavía a ciertos pragmatismos que se tienen con la modernidad. Nosotros tenemos una posición radical sobre la modernidad. Es una civilización de la muerte. Y ya no va más, porque si sigue la civilización moderna, va a hundirse y hundiendo a las sociedades humanas y haciendo desaparecer al ser humano. Entonces hay que tener una posición clara al respecto. Entonces, ¿qué cosas más hay en el summa causa y el summa causa que tienen que ver precisamente con esta estructura narrativa teórica, esta construcción civilizatoria utópica? Algo que se dice menos, pero que sí se menciona, que tiene que ver con la vinculación con las fuerzas de la Madre Tierra, las fuerzas de la Pachamama, las fuerzas en términos de la modernidad primera en naturaleza, las fuerzas ecológicas, ¿no ves?, planetarias, es decir, las fuerzas con los otros seres en términos más no místicos ni no telúricos, sino más numismáticos, ¿no ves? Entonces hay una comprensión de que estamos articulados con otros seres orgánicos, otras sociedades orgánicas, y sobre todo con sus fuerzas, es decir, con sus energías. Que hay algo que tiene que ver con la complementariedad de energías entre sociedades orgánicas, pero también que tiene que ver con la posibilidad de comunicación, algo que se habría perdido a partir de un determinado momento. Entonces, por ahí, digamos, hay algo sumamente interesante de enunciación en el summa causa y el summa causa, en términos de utopía civilizatoria, porque está mencionando, digamos, aspectos, posibilidades que tienen que ver con la potencia social, que habrían sido inhibidos, sobre todo por la civilización moderna, por las sociedades modernas, y se habría perdido comunicación con los demás seres, y lo que implica también perder saberes, no solamente colectivos, sino respecto de las territorialidades, respecto de los ciclos vitales, respecto de loicos, respecto, digamos, en ese sentido, en esa tonalidad indianista de la Pachamama. Entonces, ya tenemos tres aspectos importantes que tienen que ver precisamente con estas aristas, estos alcances de la narrativa de summa causa y el summa causa en términos de utopía civilizatoria. Ahora bien,
El, el tema ahora tiene que ver con cuáles serían los límites. O sea, cuáles son los límites. Es decir, obviamente el summa causa y el summa camaña no hace de manera abierta, consecuente y directa una crítica interpeladora de la estructura misma de lo que es la civilización moderna, que es el sistema mundo capitalista. Porque, digamos, es otra perspectiva. Esa perspectiva viene de las tradiciones más interesantes, más ricas del marxismo, desde la crítica a la economía política, que considera que la economía es una ideología, hasta los marxismos críticos, que están más vinculados a la crítica del capitalismo, en sentido de una perspectiva verde, de un socialismo verde. Digamos, no estamos a favor de eso, porque hay gente que confunde cuando uno está exponiendo. No estamos a favor del socialismo verde, y menos del capitalismo verde, por favor, sino que estamos mencionando, digamos, el alcance de estos desarrollos de la crítica, de la economía política, de los marxismos críticos, que habrían dado lugar, digamos, a versiones nuevas en la historia reciente de la crítica de la economía política. Entonces, hemos dicho más de una vez que ese marxismo tiene sus límites. Y los límites de la crítica de la economía política son los límites que menciona una crítica de la economía política generalizada, porque considera que la crítica de la economía política restringida es sencillamente una parte del conjunto, del conglomerado dinámico, de la integralidad del sistema mundo capitalista en sus propias dinámicas y en sus propias fases y devenires. Entonces hay un límite, porque es indispensable que, digamos, una utopía logre su dimensión, su vinculación con la acción y la praxis. Y se va a lograr en términos de un logro de político, es decir, una acción política, ¿no? En el sentido amplio de la palabra, no en el sentido pedestre de la palabra, que creen que es el único sentido que hay los de la casta política, las de las representaciones, de la institucionalidad política. No, esa es una pobreza que está en decadencia. Lo que nos interesa aquí es mostrar la política como acción, y por lo tanto es indispensable mostrar que considero que hay una limitación en términos de la crítica deconstructiva del sistema mundo capitalista. Y no se trata, no estamos diciendo de ninguna manera que lo que hay que hacer es combinar el summa causa y el summa camaña con el marxismo crítico. Creo que el marxismo crítico está limitado, porque el marxismo crítico es un discurso moderno y todavía, digamos, no tiene una visión ecológica, no tiene la perspectiva de la complejidad y menos de la simultaneidad dinámica del tejido espacio-tiempo territorial, social, cultural, que se da precisamente en términos de las sociedades humanas y las sociedades orgánicas, porque no deja de tener interactividad la sociedad humana con las sociedades orgánicas. Entonces, en ese sentido, lo que nos interesa es mostrar esas limitaciones y que se llama mostrar que sí se requiere la construcción de una utopía desde la perspectiva de la complejidad. Y la perspectiva de la complejidad va más allá del summa camaña y el summa causa. Y reconoce el summa causa y el summa camaña como herencias importantes, no solamente de movilizaciones y resistencias de organizaciones indígenas, de resistencias culturales, políticas de los pueblos, sino reconoce como formas de enunciación, de construcción de finalidades civilizatorias. Son herencias, pero sobre la base de estas herencias hay que construir utopías más completas, más abarcadoras, más dinámicas, que nos permitan no solamente mostrar las finalidades utópicas, sino tener instrumentos de demolición de la sociedad moderna, de la civilización moderna, del sistema mundo político de la modernidad. Entonces, a eso vamos. Entonces mostramos, digamos, que también por otro lado hay limitaciones y que estamos en un contexto, en un momento de la discusión que es importante, que es la discusión sobre las utopías que tendrían que ser salidas a la crisis ecológica
y a la crisis civilizatoria moderna en la construcción de estas salidas, y se dificulta la discusión y el debate y la reflexión por los manejos ideológicos que se hacen, tanto del summa causa y del summa camaña, como de las utopías, inclusive ecológicas, no solamente medioambientales, porque hay usos y usos. Y que llama, cuando se hacen estos usos, se evita una discusión a fondo, porque lo interesante sería una discusión a fondo sobre estos temas, es decir, sobre una mirada macrohistórica crítica de la crisis civilizatoria y de sus posibilidades de salida, pero sobre todo una evaluación de la potencia social tal como ha llegado a ser y a realizarse hoy, incluyendo, digamos, los alcances de la ciencia, los alcances de la tecnología y los alcances, obviamente, de la cibernética y la comunicación, y los alcances de esas miradas que son infinitesimales, que tienen que ver con las miradas cuánticas y las miradas, digamos, que nos ofrece la física relativista, que tienen que ver con una comprensión de simultaneidad dinámica del tejido del espacio-tiempo. Entonces, es importante, digamos, volver a la discusión, pero volver a la discusión en el sentido de una reflexión, si ustedes quieren, filosófica, teórica, epistemológica, y yo diría en el pensamiento complejo, como abordaje del pensamiento complejo, porque esto nos ayudaría a esclarecer la misma discusión y permitirnos alumbrar de mejor manera, digamos, los recorridos que nos queda y la construcción que podemos tener hacia el porvenir desde nuestra potencia social. Bueno, ahí nosotros quedaríamos en una primera exposición sobre el summa causa y el summa camaña desde estas perspectivas que acabamos, digamos, de mencionar y hacer.